para que nos hable de cómo está la situación, ahora un nuevo corte de cómo está la situación al respecto de esto. Nuestro experto al que recurrimos en estos temas, Ramsés Pech, al que le doy la bienvenida. Querido Ramsés, muchísimas gracias de nueva cuenta por esta comunicación. ¿Cómo ves cómo está ahora la situación, bueno, cuando se va a cumplir una semana del desabasto aquí en la Ciudad de México y ya lleva pues varios días más en otras entidades? Bienvenido, querido Ramsés, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Un buen inicio de semana. Igualmente. Bueno, ahorita lo que escuchamos en la mañana en la conferencia de prensa es que, bueno, ya hay la estrategia va a continuar. Hemos visto que el gran inconveniente que hemos tenido es el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, que ha sido 3 veces saboteado, y es donde entra la mayor cantidad de combustibles. ¿Por qué entra la mayor cantidad de combustibles? Hoy en la mañana lo acaba de confirmar el presidente de la República. Gran parte de lo que se importa, debido al déficit que tenemos en las refinerías, proviene del ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, y el gran volumen de consumo y almacenamiento que se tiene para repartir en la zona metropolitana, junto con otros estados de su alrededor, provienen de 4 centros de almacenamiento que están destinados en la Ciudad de México, que son más de 1 millón de barriles. Y hoy en la mañana comentaron, bueno, que se ha descendido un poquito, dijo el director de Pemex, pero la forma como se está realizando hoy en día, que estamos escuchando, ahorita estás comentando, el apoyo de las pipas, bueno, hay que recordar que esto va a ser intermitente, porque las pipas en su momento dado no nos conviene a todos nosotros los consumidores porque incrementaría el costo. Entonces esperemos que más o menos, yo creo que si no debe estar más tardar este fin de semana, tiene que estar toda la normalidad, no debe de pasar este fin de semana, y ya estamos viendo que se están desembarcando ya en el puerto de Tuxpan y en ciertos puertos de Coatzacoalcos también, y se están rehabilitando ciertos ductos para poder movilizar un poquito más la parte de los combustibles. Sí, 14 veces más caro, escuché la cifra por ahí, Ramsés, resulta transportar la gasolina en pipas que en ductos, ¿verdad? Sí, y recordemos que el 76% de los petrolíferos se movilizan a través de ductos. Y hoy en la mañana la cifra que dieron, de acuerdo a la información, es que gran parte de los ductos donde se está tomando los combustibles para formar parte líquida provienen de los ductos. Muy poco de las instalaciones, es decir, el punto focal son los ductos, y lo que hay que pensar hoy en día, bueno, ya salió el problema, se está combatiendo el problema, va a haber una solución, y la pregunta siguiente sería, ¿qué sigue? Porque no nomás es la parte de ya detectamos, hoy en la mañana, si pudieron escuchar, ya el SAT ya detectó, como lo habíamos comentado hace una semana, que era imposible que muchas gasolineras estuvieran vendiendo combustible ilícito, porque es forma de monitorear los dineros por donde vienen. Claro. Entonces, creo que lo más importante, ¿qué es lo que sigue? Ya sabemos que se puede monitorear, sabemos dónde están los puntos del robo. Ahora lo que hay que hacer es, hay que aplicar la política energética, la política de almacenamiento que fue emitida en el 17, en donde debemos de tener cuando menos de almacenamiento en el 2020 5 días. Es decir, de aquí al 2020 debemos incrementar cuando menos 2 días más, y más o menos al 2025 tener entre 10 y 15 días. Pero esto no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque también dependemos mucho de los ductos, que muchos de ellos, aunque tomaron tomas clandestinas, están detectados, su integridad del ducto, o sea, el acero, ha perdido la resistencia respectiva para poder transportar, y hay que cambiar ciertas partes, y eso requiere inversión. Eso es lo que te iba a decir, Ramsés, porque ¿qué tanto hay del sabotaje a ductos y qué tanto hay como lo que sucedió en Acambay cuando esos ductos ya, algunos muy viejos, pues comienzan a dar de sí y comienzan a presentar fugas que, pues sí, son aprovechadas también por los mismos saqueadores, pero muchos de ellos la falta de inversión que acusa ya la infraestructura petrolera en refinerías, ya lo hemos comentado, en los propios ductos, en los fierros pues de la industria petrolera que ya pues es bastante antigua, entiendo. Sí, y una de las características que tiene, por ejemplo, en el presupuesto del 2019, lo que es Pemex Logística, en infraestructura, le dieron casi 177, más o menos 170 millones de pesos, y en la parte de mantenimiento de ductos, más o menos 800 millones de pesos. Eso no da para nada. Lo que hay que entender es que el gobierno y la administración pública, y sobre todo la forma como pueden tener los recursos, no hay suficiente dinero para darle el mantenimiento y hacer una reactivación de los ductos. Por lo tanto, bueno, repito,
al no haber tanto suficiente dinero, tiene que estar la iniciativa privada y resultado de esto, tiene que salir una nueva empresa del Estado en donde esté contemplando a los militares, que son serían la parte fundamental del monitoreo. Y cabe aclarar, los militares no solo son de un individuo que tiene un rifle o va al campo a combatir o va a la parte de N3 cuando hay contingentes, no. Ellos hay ingenieros, mecánicos, eléctricos, electromecánicos, por la capacidad que tienen ellos que mover de ciertos tipos de armamentos. Y he de recordar que toda la parte de industria energética que se moviliza, sobre todo la industria de hidrocarburos, proviene de las tecnologías militares. Por lo tanto, los militares tendrían que ser parte de este grupo con la Secretaría de Gobierno y en conjunto con el Estado. Claro, Ramsés, con respecto a los buques que estaban esperando, hay cifras que se manejan, se hablaba de 9, se hablaba de 24, ya se dice que comenzó algunos a descargar el combustible, pero sin embargo sigue la saturación ahí en donde se recibe, es decir, no hay capacidad para que estos buques descarguen por lo lento que se está desplazando el combustible. Y qué tan cierto hay esta información del Wall Street de que se empezó a comprar menos combustible cuando el gobierno dice que por el contrario se está comprando cada vez más. Ramsés. Mira, sobre lo de los barcos de Tuxpan, mira, un barco más o menos, hay 3 monoboyas y más o menos tardarías en desembarcar el producto más o menos entre unas 12 a 18 horas por cada barco. Quiere decir que tú puedes en menos de 24 horas tú puedes desembarcar hasta 1 millón de barriles diarios, y por el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco pudieras bombear ese producto en menos de 6 a 12 horas a la Ciudad de México. Es decir, el inconveniente no está en si hay o no hay combustible. El inconveniente hoy en día es la logística, que ha sido bloqueada por los sabotajes que hemos tenido del ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, y los barcos que estaban fondeando, bueno, eso se pueden desembarcar en forma rápida una vez que ya los centros de almacenamiento de Tuxpan y donde deben de llegar van disminuyendo su volumen. El inconveniente, y vuelvo repito, es la forma de la logística que tenemos hoy en día, que no es la más óptima, pero bueno, bajo las condiciones actuales creo que es lo que tenemos que hacer. Y sobre lo del periódico, hoy en la mañana ya lo comentó el presidente, no están de acuerdo con las cifras. Yo le había comentado que las cifras no son correctas tampoco, porque se tomaron una ventana de 10 días nada más y no se tomó el promedio mensual comparado. Y la otra, la información es de una empresa que realiza algoritmos y hace supuestos de base de información que mete un sistema, y es como calcula los supuestos de baja y de subida. No es información donde está cruzada con lo que sale y entra por medio de las aduanas y con lo que reportan las compañías que compran. Claro, recuerden, amigos, que hay que referirse a la información dura, a los datos duros, para también no abonar ahorita en medio de todo esto a la incertidumbre, que muchas veces puede ser información que en cierto modo es cierta pero imprecisa, ¿no? Considerando los contextos. Es a lo que puede ser que se refiere básicamente esta información, ¿no, Ramsés? Y respecto a que hay también información que surge hoy con respecto a preocupación por parte de inversionistas a quienes Pemex presentó los planes de negocio, entre ellos el plan antihuachicol, el plan de la refinería. Hay información, Ramsés, de que Pemex deberá pagar más intereses por emitir papeles de deuda, porque los inversionistas están un tanto desencantados, señalan que hay como cierta desconfianza por supuesto desconocimiento de los actuales responsables de la industria energética y petrolera, como que acusaron en este encuentro, en esta presentación, cierto desconocimiento del mercado petrolero. Ramsés, ¿qué sabes tú de esto? Mira, fueron a hacer una presentación que, se fueron con el secretario de Hacienda y Crédito Público a hacer una presentación, y eso es importante. Pemex todavía tiene que hacer su propia presentación, y creo que les dieron un espacio. Creo que no fue el momento oportuno de hacer la presentación de los planes, debido a que no fueron todas las gentes de Pemex que tenían que haber ido, porque lo que más cuestionaron fue la presentación del plan de cómo se iba a incrementar la producción. Y esto te lo digo por lo siguiente:
Tú puedes incrementar producción, sí, sin ningún problema, pero tienes que ir aumentando el monto. Por ejemplo, el presupuesto que se dio en 2019 solo nos sirve para el mantenimiento de la producción que tenemos actualmente. Para incrementar, más o menos en el año 2020, para ir incrementando a partir del 20 en adelante, tendríamos que ir aumentando el presupuesto entre un 30 y un 40% de lo que se otorgue cada año. Y esto es lo que están viendo los inversionistas, es decir, ¿cómo tú me vas a decir que se está incrementando tu producción si con el mismo dinero lo quieres realizar? Y eso es lo que básicamente a las compañías no les cuadró, porque cualquier dinero que se te da está en función de las reservas. Por supuesto, por supuesto. Ahora sí que otra vez un poco fuera de tiempo la presentación que hace. Parece, decimos muchas veces que este gobierno tiene prisa. Está muy bien, hay resultados, pero tiene que haber cautela también en temas muy estratégicos, en sectores clave, como lo es el sector de la energía y el sector petrolífero en este caso. ¿Tú le ves entonces ya vías de solución, de que haya ya luz al final del túnel de esta crisis de desabasto finalmente, Ramsés? Sí, y creo que fue lo de la mañana de hoy, me arrojaron varios datos en donde se confirma que sí hay forma de cruzar las compras, número uno. Número dos, veo que ya hay una información de dónde están los puntos, donde están las rupturas y los ductos más viejos. Y la otra cosa que también hay que ver es, está bien, lo que te comentaba al inicio, está bien todo, pero ahorita lo que tenemos que hacer es, la política de almacenamiento se debe de cumplir a la cabalidad, porque estamos bien, por así decirlo, desprotegidos ante cualquier crisis, ya sea interna o externa, que pudiera provenir. Y eso, y eso tenemos que hacer una política de autosuficiencia ya establecida, en donde ninguna nueva administración la cambie y tengamos ya estatutos de cuánto tenemos que tener. Por ejemplo, te digo, Estados Unidos tiene un programa de reservas que lo alcanzaron en el año 2000, y fue el presidente Fox en el 75, donde dijo que tenían que tener de reservas de crudo más de 1,000 millones de barriles diarios. Hoy tienen más o menos 647 y la capacidad que tienen son de 745. Es decir, ellos tienen casi 130 días de crudo, en dado caso que que ningún país les importara. Muy bien, mi estimado Ramsés, pues muchísimas gracias. Ramsés Pech, siempre analista desde siempre del sector energético, que obviamente él emite conocimientos y cifras en base a datos duros, única y exclusivamente, independientemente de las opiniones y de lo que veamos. Por eso nos referimos a él cuando se refiere a estos temas, porque está constantemente, no de ahora, no en esta crisis, ni en la anterior, de los precios del petróleo o de los temas geopolíticos que afectan al mercado. Por eso nos atenemos a su expertise en este caso, y pues le decíamos nosotros mismos, ya se ve hoy, por ejemplo, un mayor abasto en gasolineras. Esperemos que así continúe y sobre todo que llegue a lugares donde se está necesitando urgentemente, y ya se están produciendo otros efectos como en Guanajuato y como en Michoacán y Jalisco, que esperemos que también ya esto quede solucionado en estos días, querido Ramsés. Muchísimas gracias como siempre por esta participación aquí en Disyuntiva TV. Te deseamos una excelente semana y te agradecemos nuevamente tu participación, Ramsés. Gracias, que tengas buen día. Gracias.